Buenas tardes, mi nombre es Joanis Tapia. Y yo soy Grace Paola López Paz. Hola, mi nombre es Julia Maecha. Yo soy Daniela López. Y yo soy Laura Ordóñez. Nosotras somos aprendices del tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información con la ficha número 2057745. A continuación, nuestro video de los distintos diagramas de UML. El objetivo de este diagrama es representar la estructura modular de un sistema de un componente del mismo y definir los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos. Diagramas de paquetes. Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la organización de paquetes y sus elementos. Cuando se usan para representaciones, los diagramas de paquetes de los elementos de clase se usan para proveer una visualización de los espacios de nombre. Y a continuación un ejemplo. La aplicación que tiene como finalidad la recepción y gestión de quejas y sugerencias estaría compuesta por los siguientes paquetes. Capa de presentación. Incluye a su vez los paquetes interfaz de usuario e interfaz admin. Capa de lógica de negocio con los siguientes paquetes: subsistema de recepción de dudas y sugerencias, subsistema de asignación de responsables, subsistema de creación de informes, gestor documental, subsistema de gestión de usuario, envío de notificaciones, bases de datos, CRM, Data Warehouse. Como se puede observar, cada uno de los subpaquetes podría expandirse en otros paquetes, hasta llegar al punto de tener unos paquetes primitivos que no pueden volver a explotarse. La simbología de los diagramas de paquetes. Un paquete se representa mediante un símbolo con forma de carpeta y en el que se coloca el nombre en la pestaña y el contenido del paquete dentro de la carpeta. En los casos en los que no sea visible el contenido del paquete, se podrá colocar en su lugar el nombre. Si el paquete tiene definido un estereotipo, este se representa encima del nombre, entre el símbolo menor que y mayor que. Y si se definen propiedades, se representan debajo del nombre y entre llaves. La visibilidad de los elementos que forman el paquete se deben indicar anteponiendo su nombre a los símbolos más para los públicos, menos para los privados y numeral para los protegidos. Dependencia. Las dependencias se representan con una flecha discontinua con inicio en el paquete que depende del otro. Diagramas de objetos. Los diagramas de objetos modelan las instancias de elementos contenidos en los diagramas de clase. Un diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento concreto. Un ejemplo de diagramas de objetos. La figura se representa un conjunto de objetos extraídos de la implementación de un robot. Como indica la figura, un objeto representa al propio robot. R es una instancia de robot y R se encuentra actualmente en estado de movimiento. Este objeto tiene un enlace con M, una instancia de mundo, que representa una abstracción del modelo del mundo del robot. Este objeto tiene un enlace con un multiobjeto, un conjunto de instancias de elementos que representan entidades que el robot ha identificado, pero aún no ha asignado en su lista del mundo. En este instante M está enlazado a dos instancias de área. Una de ellas, A al cuadrado, se muestra con sus propios enlaces a tres objetos, pared y un objeto puerta. Cada una de estas paredes está etiquetada con su anchura actual y cada una se muestra enlazada a sus paredes vecinas. Como sugiere este diagrama de objetos, el robot ha reconocido el área que lo contiene, que tiene paredes entre lados y una puerta en el cuarto. Y la simbología de los diagramas de objetos. Representación de un objeto. Cada objeto se representa con un rectángulo, con su nombre y el de su clase en la parte superior, subrayados y separados por dos puntos. En caso de ser un objeto anónimo, no se escribe su nombre, dejando el solo de la clase. Representación de un atributo. De igual forma que el diagrama de clases se muestra en un comportamiento en la parte inferior del nombre, del objeto. Y a diferencia de las clases, los atributos pueden tener valores asignados a ellos. Asociación entre dos objetos. Son asociaciones entre dos objetos y se representan con los mismos elementos que en el diagrama de clases. Por ejemplo, una asociación. El diagrama de clase es la estructura estática que describe la estructura de un sistema, mostrando las clases de sistemas, sus atributos, sus operaciones y las relaciones entre los objetos. Existen 5 tipos de relaciones en el diagrama de clase, los cuales son herencia, asociación, agregación, composición y dependencia de uso. Diagrama de componente.
El diagrama de componente ilustra las piezas del software que conforman un sistema. El diagrama de componente está conformado por componente, interfaz y relación de dependencia. En el ejemplo se muestran componentes y las relaciones internas. Vemos que producto, pedido, cliente, factura son componentes. Vemos que está relacionado con producto, está relacionado con pedido y cliente, y factura tiene una relación de dependencia con producto y cliente. Despliegue. El diagrama de despliegue es la forma de poder modelar o graficar la perspectiva de una red o la perspectiva de un software distribuido. En el diagrama de despliegue tenemos dos elementos, el cual es el nodo y el artefacto. El nodo es el que ejecuta el artefacto y el artefacto es una biblioteca. Como nos muestra en el siguiente ejemplo, tenemos dos nodos y dos artefactos, el cual dentro de un nodo están implementados los dos artefactos, el cual están conectados, igual que los dos nodos también están conectados. A pesar de que es un ejemplo sencillo, es básicamente la base del diagrama de despliegue. El diagrama de comportamiento se emplea para visualizar, especificar, construir y documentar los aspectos dinámicos de un sistema. Diagrama de actividad. Es un diagrama de flujo del proceso multipropósito que se usa para modelar el comportamiento del sistema. Se puede usar para modelar un caso de uso o una clase o un método complicado. Ejemplo y simbología. De ejemplo encontraremos tres carriles que tienen tres actores: ejecutivo de cuenta, diseñador gráfico y prensa. Empezaremos en el carril de ejecutivo de cuenta. Visualizaremos un círculo que es el nodo inicial y muestra el punto de partida de las acciones. Siguiente le encontraremos una flecha que es el flujo o transición que muestra el orden de la ejecución. Siguiente de la flecha encontraremos un cuadrado que es la acción y el nombre suele ser un verbo. Dentro del cuadrado visualizaremos que dice recibir las especificaciones de la esquela. Siguiente, enviar los textos a diseño. La siguiente acción es generar la esquela y como se ve se coloca en el carril del actor diseñador gráfico. Este genera el objeto, que como podemos ver es un rectángulo que representa los objetos afectados por un flujo. Y se lo devuelve a enviar al ejecutivo. Seguramente de acuerdo con el cliente puede tomar tres acciones. Es decir, que encontraremos un rombo. ¿Qué significa la toma de decisiones? La primera, desechar totalmente la esquela, por ejemplo, porque el usuario ha cambiado de parecer, que en el cual encontraremos una X con un círculo. Esta quiere decir que es el punto final donde se rechazó la decisión. La segunda acción, rechazar la esquela, por ejemplo, por alguna modificación o hay algo por corregir. En este caso vuelve al diseñador para que la rehaga. Y la tercera, autorizar la esquela. En este caso se desencadenan dos acciones paralelas: imprimir la esquela y cobrar la esquela. En imprimir la esquela es en el autor del carril prensa y cobrar la esquela es en el carril del autor ejecutivo. Ambas concluyen en la acción enviar publicaciones al cliente y termina el procedimiento con un círculo, que es el punto final en el cual ya terminan todas las acciones. Diagrama de máquina de estados. Muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos, junto con respuestas y acciones. Ejemplo y tipología. En nuestro ejemplo encontraremos un préstamo. Entonces, comencemos con un círculo. Es el estado inicial que representa el inicio del diagrama. Siguiente de este encontraremos una flecha que es la transición. Representa el cambio de un estado a otro y las condiciones por las que pasa el siguiente estado. Luego de este encontramos un cuadro, el estado inicial que representa el inicio del diagrama. Siguiente de este encontraremos una flecha que es la transición. Representa el cambio de un estado a otro y las condiciones por las que pasa el siguiente estado. Luego de este encontramos un cuadro
que es el estado, identifica un periodo de tiempo no instantáneo, en el cual el objeto está esperando una operación. Dentro del cuadro encontraremos solicitado. De este, nuestra fecha tiene la condición de procesar. En revisión, volvemos a encontrar dos condiciones. Una de rechazar y otra de aceptar. La de rechazar nos lleva al estado cancelado, luego a un fin. Nuestra otra condición de aceptar nos lleva a un estado autorizado, en donde la otra condición es depositar al cliente, y nos lleva al estado entregado, donde nos vuelve a llevar a otra condición, monto de pago igual a adecuado, y nuestro estado es pagado, y ya nuestra última condición es fin. Diagrama de caso de uso. Representa la forma en cómo un cliente opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en cómo los elementos interactúan. Ejemplo y tipología. Tenemos un ejemplo de software para graficación. Tenemos dos actores, usuario y backend. El usuario puede acceder a dos casos de uso. Estos se conectan por medio de una línea que comunica al actor con el caso de uso. Entonces, definir caso y graficar diagramas. Definir caso incluye definir sistema, definir parámetros, definir modelo y graficar diagramas. Para hacer la inclusión es por medio de una línea que va punteada, que apunta al caso de uso común. Definir parámetros se extiende a calcular parámetros. Y graficar diagramas se incluye calcular global. Calcular global se extiende a calcular isóclites. Calcular PXY, calcular PXY. Para podernos dar de cuenta cuál es la línea de extensión, es algo muy parecida a la incluir, pero lo único que cambia es su nombre, y que esta flecha apunta del caso de uso extendido al básico. El bucket puede acceder a dos casos de uso, calcular parámetros y calcular global. Los diagramas de interacción son modelos que describen como grupos de objetos que colaboran para conseguir algún fin. Los diagramas de comunicación representan una combinación de información tomada de diagramas de clases, de secuencia y de casos de uso, describiendo la estructura y el comportamiento dinámico de un sistema. Estos diagramas constan de tres objetos: ligas, objetos y mensajes. Ejemplo, un diagrama de comunicación para hacer un pedido. Tenemos a un actor comunicándose con los objetos a través de ligas. Los mensajes son las flechas de donde se envía la información. El cliente hace su pedido con el encargado y él envía el costo a la base de datos. Con el objeto oficina de créditos, el encargado revisa el crédito del cliente y carga a la cuenta el costo del pedido. Diagramas de global interacción. Este tipo de diagramas, aunque es una representación gráfica de una interacción, cuenta con algunos elementos gráficos de diagramas como los de comunicación y secuencia. En este ejemplo de diagramas de global interacción podemos ver el inicio representado con un círculo y luego podemos ver que sigue con el sistema, en este caso con objetos de diagramas de secuencia. Cuando salimos de este se procede a verificar el código y viene una decisión. Si es incorrecto se devuelve y si es correcto se acciona el motor y fin. Los diagramas de ciclo de vida se usan para diseñar software de control para sistemas. Un ejemplo del ciclo de vida en cascada. El modelo de cascada es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de una etapa debe esperar el fin de otra, tal como lo podemos ver en la imagen. Diagramas de secuencia. El objetivo de estos diagramas es describir el comportamiento dinámico del sistema de información. En este ejemplo de diagrama de secuencias para una lavadora tenemos nuestros objetos: manguera de agua, tambor y drenaje, cada uno con su línea de vida y cajas de activación. Las flechas indican los mensajes. La manguera de agua hace un abastecimiento y el tambor se envía un automensaje de permanecer inmóvil. Después le pide a la manguera detenerse y el tambor gira de un lado a otro. Este vacía el agua en el drenaje y nuevamente se repite este ciclo hasta que el tambor se detiene. Recuerda, los mensajes deben ir debajo del otro y si es una respuesta deben ir con una flecha punteada.